Soy el estudiante Isaí Mura Cornejo de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. En la elaboración del proyecto de grado Discipulado, Espíritu Renovado para el Fortalecimiento del Compromiso Eclesial en Pastores, también debo abordar lo que son las disciplinas espirituales, ya que el discipulado implica conexión, comunión con Dios. Es importante la comunión con Dios, ya que es un aspecto fundamental en la vida espiritual que se encuentra en el corazón de la experiencia cristiana. Desde los relatos más antiguos, podemos ver evidencias que la oración y el diálogo con lo divino han sido prácticas esenciales para el desarrollo personal con Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 8, se menciona cómo Dios caminaba en el jardín del Edén, buscando a Adán y Eva, lo que sugiere un deseo de relación y comunicación. Este anhelo divino por conectarse con la humanidad se manifiesta a lo largo de las Escrituras. Y esto nos invita a acercarnos a Él con confianza y con reverencia. Por lo tanto, a lo largo de la Biblia encontramos varios ejemplos de personajes que mantienen una conversación significativa con Dios. Moisés, por ejemplo, dialogando con Dios en la zarza ardiente, capítulo 3 de Éxodo, donde no solo recibe un llamado a liderar al pueblo de Israel, sino que también establece un intercambio que revela la naturaleza de Dios y su propósito. Asimismo, en el libro de los Salmos hay una rica recolección o colección de oraciones y cantos que expresan una verdad de emociones humanas en el diálogo con el Creador. Estos textos nos enseñan que hablar con Dios no solo es una práctica ritual, sino un medio para expresar nuestras luchas, nuestras alegrías y anhelos más profundos que tenemos. Ahora, al llegar al Nuevo Testamento, se refuerza esta idea de presentarnos al Señor Jesús como el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. En Mateo 6:6, Jesús instruye a sus discípulos sobre cómo orar, enfatizando la importancia de la intimidad en la comunicación con el Padre. Por tanto, la oración se convierte así en un espacio sagrado donde podemos escuchar y a la vez ser escuchados, donde nuestras palabras se encuentran eco en el corazón divino. Al hablar con Dios, no solo buscamos respuestas o guía, también cultivamos una relación transformadora que nos invita a crecer en fe y amor. En este contexto, hablar con Dios se revela como una práctica esencial para cualquier cristiano que tiene deseos profundos en su vida espiritual y también a la vez experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Por tanto, es maravilloso pensar que tenemos el privilegio de hablarle al Dios vivo y saber que Él nos escucha. Dios ha establecido este medio para comunicarnos con Él. A través de este medio podemos expresarle nuestra adoración, contarle todo lo que nos sucede. Así que la oración es un medio para conversar con Dios. La oración no necesita de redes alámbricas o inalámbricas. No necesita de ningún tipo de conexión. Jamás se pierde la señal. Además, ¿saben? La velocidad es instantánea. Por medio de la oración, en cualquier lugar, en cualquier momento del día,
puedes comunicarte con Dios. La oración consiste simplemente en dirigirle palabras a Dios. Puede ser abriendo tus labios o puede ser sencillamente meditando con tu mente, pero disponiéndote a escuchar su voz. Así que, sencillamente, la práctica de la oración está abierto para todos los hijos y las hijas de Dios, porque hay un requisito para que nuestra oración sea escuchada. Dice la palabra en Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Qué bueno es saber esto. Ahora, escuchar la voz de Dios es otro aspecto importante. Es fundamental en la vida del discípulo, ya que a lo largo de la Biblia podemos ver, por ejemplo, cuando Dios hace ese llamado a Moisés, como dije en Éxodo capítulo 3, donde Dios se está manifestando a través de la zarza ardiente, inclusive hasta las instrucciones de los profetas como Samuel. Dios va revelando su anhelo de comunicarse con su pueblo. Dios hablando a su pueblo. Esta comunicación no es solo un acto unidireccional, implica también una disposición activa por parte de su pueblo, por parte del cristiano, para escuchar y discernir lo que Dios está diciendo. Escuchar la voz de Dios es fundamental, requiere de un ambiente de intimidad, requiere de una concentración, requiere de toda nuestra atención. En Salmo 46, verso 10, se nos instruye a estar quietos y conocer, dice la palabra, que yo soy Dios. ¿Qué sugiere esto? Tenemos que tener calma y a la vez la reflexión. Esto es esencial para poder percibir la voz de Dios. Su voz en medio del ruido y las distracciones de la vida cotidiana, de repente no haya o no tengamos efectos. La oración, el estudio de la palabra, la meditación, son prácticas que facilitan este proceso de escuchar o de saber la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios. Así que debemos dedicar tiempo a estas actividades. Cada discípulo, cada líder discípulo puede crear un propicio de espacio para que Dios hable a nuestro ser, a nuestros corazones. Jesús dice en su palabra en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Este pasaje resalta no solo el hecho de escuchar, sino también el reconocimiento y la respuesta a su llamado, porque hemos escuchado la voz del Señor. Por otro lado, es importante entender que escuchar la voz de Dios implica discernimiento. No todas las veces que escuchamos palabras provienen de Él. Por ello, el apóstol Pablo también nos exhorta, especialmente a la iglesia en Tesalónica, diciéndoles, examinadlo todo, retengan lo bueno. Este discernimiento se cultiva a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras y una vida en comunidad con otros cristianos, con otros discípulos, con otros líderes discípulos, podemos nosotros tener ese espacio de alinearnos a lo que las Escrituras nos están hablando. En este sentido, escuchar
La voz de Dios no es solo un ejercicio espiritual individual, sino también es una invitación a vivir en relación con Él y también con todos los demás, permitiendo que su guía transforme nuestras decisiones y nuestras acciones diarias. Que Dios les bendiga siempre.